Quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes algún conocimiento sobre los recursos extraordinarios que aparecen regulados en el Código Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011, reformado por la Ley 2080 del presente año. Quiero precisar en primer lugar que el título sexto de la Ley 1437 de 2011 se encargó de regular dos recursos extraordinarios. El primero, el recurso extraordinario de revisión, que se encuentra regulado en los artículos 248 al 255, y el segundo recurso extraordinario, el de unificación de jurisprudencia, regulado en los artículos 256 a 268 de la Ley 1437, reformado en algunos aspectos por la Ley 2080. Igualmente quiero recabar que el inciso tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagró dos causales adicionales y especiales que se pueden sumar a las previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 y que corresponde a la revisión de las providencias judiciales que reconozcan con cargo al Tesoro Público o a los fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza. De tal manera que para estos eventos hay dos causales que se suman a las causales que se establecen en el artículo 250 del Código de lo Contencioso Administrativo. Adicionalmente, frente al procedimiento de estas dos causales se aplican las normas del Código Contencioso Administrativo y que vamos a explicar. El recurso extraordinario de revisión consiste en un recurso, es un medio de impugnación de carácter excepcional que permite revisar determinadas sentencias y autos interlocutorios amparados por la intangibilidad del principio de la cosa juzgada y poder infirmarlos ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las causales taxativamente consagradas en la ley. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de la revisión, del recurso extraordinario de revisión, es poder volver sobre las decisiones por vicios improcedendo, es decir, no es procedente para tratar de enmendar los errores judiciales. ¿Cómo se puede presentar, por ejemplo, ante la inadecuada valoración de las pruebas, lo que se conoce como el error de hecho, o la falta de aplicación de las normas correspondientes o la indebida aplicación de esta conocida como error de derecho? ¿Cuándo procede el recurso extraordinario de revisión? El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias y autos con los que termina el proceso y son las dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las dictadas en única, primera o segunda instancia por los tribunales administrativos, las dictadas en primera o segunda instancia por los jueces administrativos cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso. De tal manera que básicamente el código establece que procede contra todas estas sentencias que ya hemos mencionado. Adicionalmente, llamo la atención que la sentencia C-520 del 2009 de la Corte Constitucional señaló que las regulaciones pedidas hasta 1998 resultaba ser inconstitucional en la medida en que excluía las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. De tal manera que desde ese punto de vista y teniendo en cuenta este desarrollo jurisprudencial, la regla genérica frente a la procedencia del recurso extraordinario de revisión
es que procede contra las sentencias ejecutoriadas por las causales taxativas de los numerales 1 al 8 del 250 y adicionalmente de las dos causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 del 2003. De tal manera que la regla general es que corresponde a todas las sentencias dictadas por la jurisdicción contenciosa administrativa y obedece al carácter intangible de la sentencia en firme. Adicionalmente, tenemos que se trata básicamente de poder ir en contra del principio de la cosa juzgada, entendida la cosa juzgada como una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquellas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueden volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro, entre las mismas partes y que persiga igual objeto. De tal manera que, teniendo en cuenta ese principio, básicamente el recurso extraordinario de revisión busca de alguna manera infirmar esas sentencias que se encuentren en firme, así como algunos autos interlocutorios que hacen tránsito a cosa juzgada porque tienen la fuerza de sentencia en tanto ponen fin al proceso. ¿Cuáles son los requisitos para poder interponer el recurso extraordinario de revisión? El artículo 252 de la Ley 1437 del 2011 señala cuáles son esos requisitos, de tal manera que la primera indicación es que cuando se radica un recurso extraordinario de revisión, el magistrado ponente lo primero que tiene que hacer es si cumple con esos requisitos, y de no cumplirlo, pues naturalmente hay que indicar las razones por las que se considera que no se cumple con esos requisitos, de tal manera que hay un auto inadmisorio. Se concede un plazo de 5 días para efectos de poder subsanar el recurso extraordinario de revisión y poder cumplir con los requisitos establecidos, de tal manera que si no se corrige dentro del término concedido por el artículo 253 y señalado por el juez, pues naturalmente hay lugar al rechazo. Y adicionalmente, además de esa situación de rechazo porque no se cumplió con las instrucciones señaladas en la inadmisión, pues es también posible que se rechace el recurso extraordinario de revisión por razón de que el actor carece de legitimación en la causa por activa, como muy bien lo indica el artículo 253, numerales 1 y 2. Adicionalmente, debemos aclarar el tema de la competencia. La competencia se encuentra establecida en el artículo 249 de la Ley 1437, disposición que fue adicionada por el artículo 68 de la Ley 2080. El inciso primero de la norma mencionada establece que de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. Cabe destacar que el artículo 107 de la Ley 1437 creó las salas especiales de decisión sobre las cuales hoy recae por delegación que hizo la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de los recursos extraordinarios de revisión que se presenten. De tal manera que hoy en día son las salas especiales de decisión las que resuelven el recurso extraordinario de revisión. De tal manera que eso en cuanto corresponde a las sentencias proferidas por el Consejo de Estado.
Adicionalmente, también tenemos los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas y proferidas por los tribunales administrativos serán conocidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado con un criterio de especialidad, es decir, según la materia. Aquí en este caso no se integra la sala especial de decisión que corresponde a un miembro o un representante de cada sección, sino que básicamente en cuanto se relaciona a las sentencias que son objeto del recurso extraordinario de revisión y que fueron proferidas por el tribunal, entonces son conocidas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado con ese criterio de especialidad. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos, conocerán los tribunales administrativos. Ahora bien, la Ley 2080 del 2021, al adicionar un inciso final al artículo 249 de la Ley 1437, reguló la competencia asignada a las autoridades judiciales para conocer el recurso extraordinario de revisión cuando se tratara de las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 del 2003, indicando de manera precisa que se aplicarían exactamente las mismas reglas. Con anterioridad a la expedición de dicha ley, la jurisprudencia del Consejo de Estado sustentaba la competencia en el artículo 20, ya que la misma norma señalaba que las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al Tesoro o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con sus competencias. La pregunta que sigue contestar es ¿en qué oportunidad se presenta el recurso extraordinario de revisión? Básicamente, el inciso tercero del artículo 251 de la Ley 1437 indica que en los casos previstos por el artículo 20 de la Ley 797 deberá presentarse dentro del término de los 5 años siguientes contados a partir de la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio. De tal manera que esa es la primera regla y solamente opera para estos casos del artículo 20 de la Ley 797. En cuanto a los demás casos, el término que se consagra es es decir, para las causales del artículo 250 de la Ley 1437, se señala un término de un año siguiente contado a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia. Y básicamente, sobre el término aplicable para interponer el recurso extraordinario de revisión, resalto que el Consejo de Estado ha manifestado que si el término de 2 años que preveía el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 del 98, artículo 57, para interponer el recurso extraordinario de revisión, comenzó a correr en la vigencia del CCA y en el entretanto se expidió la Ley 1437 de 2011, o sea, estamos en un término de transición. Lo procedente en razón de esa transición normativa es contar la caducidad con fundamento en la norma vigente cuando operó la ejecutoria de aquella sentencia, es decir, los 2 años que se preveían en el CCA. ¿Quién se encuentra legitimado en la causa para interponer el recurso? Se encuentra legitimado en la causa si se trata del artículo 20, de las 2 causales del artículo 20 de la Ley 797 del 2003, entonces se facultó al gobierno para que por conducto del ministro
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación solicitaran al Consejo de Estado o a la Corte Suprema de Justicia, en su caso, la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas con cargo del Tesoro Público de los fondos de naturaleza pública. Adicionalmente, tenemos que en relación con las causales del artículo 250 de la Ley 1437, tiene legitimación por activa quien haya sido parte en el proceso ordinario al interior del cual se profirió la sentencia cuya información se pretende. Sumado a lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha establecido que quienes intervinieron en el proceso ordinario como terceros y se vieron afectados por la decisión están igualmente legitimados para interponer el recurso extraordinario de revisión. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en indicar que el recurrente debe señalar, justificar y acreditar en grado de plenitud probatoria el supuesto de hecho de la causal o causales consagradas en el artículo 250 o en el artículo 20 de la Ley 797. De tal manera que frente a la técnica del recurso se exige correspondencia entre el argumento en que se fundamenta y los supuestos que prevén las causales a las que me he referido. Básicamente, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo absolutamente riguroso en cuanto a la procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Tampoco es posible que se cuestione, por ejemplo, la valoración probatoria efectuada por el juez ordinario. No me voy a referir a cada una de las causales que se establecen en el artículo 250. Esto prácticamente correspondería a una conferencia de unas 6 horas, pero en realidad quisiera yo más bien invitar a todos los discentes de este curso que puedan valorar la jurisprudencia para la interpretación de cada una de las causales que la ley consagra para efectos de poder interpretar cada uno de los ingredientes normativos de estas causales que, como ya lo he dicho, son de interpretación taxativa. Cabe la reforma de la demanda. El recurso extraordinario de revisión, pues básicamente puede naturalmente modificarse. Y desde ese punto de vista se entendió que es posible que era posible reformar el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, la Ley 2080 del año 2021 reguló expresamente este asunto e indicó que una vez admitido el recurso, se notificará personalmente a la otra parte y al Ministerio Público para que lo contesten dentro de los 10 días siguientes, si a bien lo tienen, y puedan naturalmente postular y pedir pruebas. Dentro de este trámite no se podrán proponer ni excepciones previas, ni tampoco hoy bajo la Ley 2080 se podrá reformar el recurso de revisión. Con eso tenemos claro estos dos puntos que habían sido objeto de ardua discusión al interior del Consejo de Estado. Si era posible proponer excepciones previas y si era posible reformar el recurso de revisión. Hoy la Ley 2080 zanjó esta discusión y prohibió entonces la aplicación de estos asuntos. De tal manera que frente a estas circunstancias tenemos claras esta situación. Adicionalmente, vale la pena precisar que en ningún caso el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia. Adicionalmente, tenemos que el artículo 254 de la Ley 1437
establece la posibilidad de decretar pruebas de oficio o a petición de parte. Si el juez lo considera necesario, el proceso contará con un periodo probatorio de 30 días para poder practicar las pruebas que de oficio o a petición de parte se consideren indispensables para poder tramitar y fallar el recurso extraordinario de revisión. Esto quiere decir que no todos los recursos extraordinarios de revisión deben contar con un periodo probatorio, pues puede que las partes no soliciten las prácticas de pruebas y tampoco considere el magistrado o el magistrado ponente practicar las pruebas correspondientes. ¿Cuál es el trámite? Una vez verificados los requisitos para la presentación del recurso, el magistrado ponente, pues en primer lugar debe admitirlo, ya hemos hablado de la inadmisión y el rechazo del recurso, de tal manera que una vez que se ha admitido el recurso, debe ser notificado personalmente a la otra parte y al Ministerio Público, a quienes la ley les otorga un término de 10 días para poder presentar una respuesta y naturalmente solicitar pruebas. Vencido ese periodo probatorio, si hubo lugar al mismo, la sala especial debe dictar la sentencia. En este punto, la Ley 2080 del 2021 adicionó el artículo 255 de la Ley 1437 e indicó que de encontrarse fundada alguna de las causales del 1 al 4, del 6 al 8 del artículo 250 o la del literal B del artículo 20 de la Ley 797, se debe invalidar la sentencia revisada y dictar ella misma la decisión de reemplazo. Por otra parte, si se haya fundada la causal quinta del artículo 250 o la del literal A del artículo 220 de la Ley 797, la sala especial debe declarar la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión y devolver el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo según corresponda. O sea, dos son las competencias que se generan de estas normas. Por un lado, dependiendo de las causales, la competencia para poder invalidar la sentencia revisada y dictar la decisión de reemplazo, y por el otro lado, la de devolver la actuación para que la sección o la autoridad competente dicte la sentencia de nuevo según corresponda. Eso pues es lo que corresponde a cada uno del trámite del recurso. Y sobre este punto, yo por razones de tiempo, tal cual como se los he dicho, no quisiera llegar a la explicación de cada una de las causales del recurso extraordinario de revisión. Básicamente, quisiera más bien compartir el material que he preparado con fundamento en la jurisprudencia para que cada uno de los discentes puedan naturalmente consultar la interpretación actual del Consejo de Estado sobre cada una de las causales. Pasemos al segundo recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Este recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, tal cual como lo hemos mencionado, es un medio judicial extraordinario, nuevo, nacido y originado con la Ley 1437, que procede contra las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos del país cuando se alegue que éstas se oponen a un fallo de unificación proferido por el Consejo de Estado. ¿Cuál es la naturaleza del recurso extraordinario? La Ley 1437 del 2011, que promovió la reforma de la jurisdicción contenciosa administrativa, tuvo como necesidad la de implementar mecanismos para lograr y garantizar la unificación jurisprudencial. Fue de esta manera que se instituyó el recurso de unificación jurisprudencial como un instrumento idóneo de naturaleza judicial, cuyo único fin es otorgar prevalencia dentro del ordenamiento jurídico
a las decisiones de unificación proferidas por el Consejo de Estado. A través de la Ley 1437 del 2011 se confirió a algunas decisiones judiciales denominadas de unificación el poder normativo sobre la interpretación de una disposición. Esta categoría surgió de la necesidad de reconocer a la sentencia de unificación proferidas por el Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y como órgano de cierre de esta jurisdicción ese poder vinculante respecto de la obligación legal más conforme a la Constitución y a la ley cuando son posibles diversos análisis sobre un mismo punto, para que ésta irradie la decisión a cargo de todos los magistrados y jueces que integran la jurisdicción contenciosa administrativa. De tal manera que el recurso tiene una importancia mayúscula dentro del proceso de seguridad jurídica, porque lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es la sentencia de unificación. Recuerdo a todos los discentes que básicamente el artículo 270 de la Ley 1437 señala cuáles son esas sentencias de unificación. Las sentencias, recordaré, son las que dicta la Sala Plena del Consejo de Estado por importancia jurídica, trascendencia social, trascendencia económica, necesidad de sentar jurisprudencia o necesidad de unificar jurisprudencia. También el mecanismo eventual en materia de las acciones populares, de tal manera que a esas materias corresponde naturalmente lo que se ha denominado las sentencias de unificación. Tal reconocimiento se da en razón a que se le está atribuido el ejercicio de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, la de otorgar el alcance y el entendimiento de una determinada norma, cuando quiera que ésta es objeto de interpretación para resolver una controversia que le ha sido sometida a su examen y definición, y también al dictar en los términos del artículo 271 de la Ley 1437, decisiones que ya lo hemos mencionado, de importancia jurídica, trascendencia económica, social o por necesidad de sentar o unificar jurisprudencia. Básicamente corresponde a una fuente que se deriva del artículo 230 de la Constitución, que tiene efectos vinculantes. Esto quiere decir que los jueces y magistrados, pues naturalmente, están en principio obligados a esa interpretación, salvo que demuestren con una alta carga motivacional que básicamente esa regla decisional o no aplica o es inexacta o produce injusticia, lo cual naturalmente implica un análisis muy detallado y muy de fondo para efectos de poder motivar por qué razón no se aplica esa sentencia de unificación jurisprudencial. Vamos a conversar sobre las generalidades del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Ya lo había mencionado, está regulado en los artículos 256 a 267 de la Ley 1437. ¿Cuál es el fin del recurso? Es un proceso de carácter extraordinario que se regula por unas específicas y especiales reglas de procedencia y de oportunidad. El propósito y el fin de este recurso de carácter extraordinario es el de asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida. Básicamente, dos principios están inmersos aquí: seguridad jurídica e igualdad material. Está restringido al examen de las sentencias que en segunda o en única instancia dicten los tribunales, pues con tales decisiones se agota el proceso judicial ordinario cuando no es susceptible de reconocimiento por parte del Consejo de Estado. Además, en los términos del artículo 257 de la Ley 1437, cuando la sentencia recurrida contiene una condena económica,
la procedencia del recurso extraordinario está condicionada al cumplimiento de las cuantías que prevé la Ley 1437. Esta disposición fue objeto de modificación por parte del artículo 71 de la Ley 2080, mediante el cual se estableció de manera expresa que en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía. Y adicionalmente procede para los procesos que se rigen por el decreto 01 del 84 como para aquellos que se tramitan por la ley 1437 del 2011. Lo anterior tuvo como antecedente el auto de unificación jurisprudencial de la sección segunda del Consejo de Estado del 28 de marzo del 2019, mediante el cual se unificó en dicho sentido, pues la redacción original de la norma establecía una cuantía de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la procedencia del recurso extraordinario en materia laboral, circunstancia que se consideró por la sección segunda afectaba el acceso a la administración del recurso. ¿Cuándo es oportuno el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial? Pues básicamente este recurso debe interponerse en sede judicial ante el operador jurídico que profirió la decisión cuestionada en un término de 10 días después de la ejecutoria del fallo que se opone a una sentencia de unificación y que se dice incumplida. Este plazo perentorio tiene por propósito superar los efectos adversos que se puedan generar del cumplimiento de un fallo que se reputa contrario a una sentencia de unificación, lo que además se garantiza con lo establecido en el inciso final del artículo 261 de la Ley 1437 del 2011, modificado por la Ley 2080 del 2021. ¿Cuál es la clave del éxito para poder ser exitosos con el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial? Pues básicamente saber hacer un test de comparación. Ese test de comparación básicamente corresponde a comparar cuáles son los elementos estructurales de la sentencia de unificación con el caso que se ha fallado para efectos de determinar si conjugan exactamente los mismos elementos, de tal manera que si se conjugan esos mismos elementos, entonces desde ese punto de vista, en razón de la seguridad jurídica del principio de igualdad, pues naturalmente se tiene la oportunidad de presentar este recurso extraordinario. ¿Quiénes se encuentran legitimados por activa? Se encuentran legitimados por activa quien ha actuado como parte o como tercero en el trámite procesal en que se dictó la providencia cuestionada. Pues la legitimación de este mecanismo extraordinario recae únicamente en ellos conforme lo dispone el artículo 260 de la Ley 1437 del 2011. Si el proceso tuvo dos instancias, debe probarse que el recurrente apeló o adhirió a la apelación, con lo cual el parágrafo del artículo 260 de la Ley 1437 del 2011 determina una condición para la legitimación por activa para las partes o para el tercero, siempre y cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de aquella. Este requisito procesal constituye un control al ejercicio del recurso, en cuanto exige que cuando se alegue el desconocimiento de una sentencia de unificación y de ser posible, se invoque en el trámite ordinario, esto es, a través de la interposición del recurso de apelación, que debe plantearse so pena de declararse improcedente en los términos del parágrafo del artículo 260. ¿Cuál es la causal? La única causal que existe para el recurso extraordinario es que solamente procede contra dichas sentencias cuando se invoque que la misma contraría o se opone a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, es decir, su ejercicio está limitado o restringido a esta única causal.
Adicionalmente, tenemos la obligación de identificar la sentencia de unificación. El propósito de este proceso es determinar si la sentencia cuestionada se opone a un fallo de unificación. Por eso lo mencionaba de una manera gráfica. Es indispensable que se compare la sentencia de unificación con la sentencia que ha sido dictada y sobre la cual procede el recurso extraordinario. De manera que la existencia de esta decisión justifica la procedencia del recurso, pues solo así se puede efectuar un análisis respecto de si el fallo cuestionado contraría una decisión de estas características. Esta condición sine qua non determina la necesidad de que previo a un análisis de fondo sobre las razones que se estiman contrarias a una decisión de unificación se tenga la certeza sobre que la providencia que así se invoca sea de unificación, y esto implica que se pruebe que se encuentra dentro de las sentencias de que trata el artículo 270 de la ley 1437, que ha sido notificada o publicada según el caso y que es vinculante para cuando se profirió la decisión reprochada. ¿De quién es la competencia? La competencia corresponde a la sección del Consejo de Estado a la que por especialidad le está asignado el conocimiento del medio de control donde se profirió la sentencia cuestionada. Ahora, para establecer la competencia en concreto de un asunto de esta naturaleza, resulta necesario acudir al reparto de las competencias de las secciones que integran la sala plena de lo contencioso administrativo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 80 del 2019 y el Acuerdo 259 de la Ley 1437 de 2011. A mí me hubiera gustado tener más tiempo para poder recabar en algunos aspectos jurisprudenciales de gran impacto sobre los cuales en el Consejo de Estado hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos. Sin embargo, el tiempo ha sido corto, lo entiendo, pero desde ese punto de vista también simplemente invito a los señores discentes a consultar la jurisprudencia o incluso el material que ofrezco para que ustedes puedan orientarse sobre estos especiales recursos. Yo les agradezco mucho por la atención prestada y por lo demás les deseo mucho éxito en estos cursos de capacitación. Un cordial saludo para todos.